Desde que mi papá murió no he comido en 3 días, por favor ayúdenme. Mi hija vino a visitarme, de repente estaba flaca y maltratada. ¿Qué diablos significa eso? No entendí por qué, pero por alguna razón decidí ignorarla. No tiene nada que ver conmigo. Entonces mi hija cambió repentinamente. ¿Vas a abandonar a tu hija? Ciertamente es el deseo de los padres de ayudar a su hija en problemas, pero no pude. ¿Por qué? ¿Pueden pedirme que les diga por qué mi nombre es Louisa? Tengo 58 años y trabajo en un hospital. Trabajo como asistente médico. Vivía solo en una casa unifamiliar, en una casa de segunda mano. Eso no significa que no tuve familia todo el tiempo, de hecho me casé hace 18 años. Me está ayudando a criar a mi hija, pero me preocupa que mi madre también sea mayor y parece estar obligándola a hacerlo, y lo siento por mi hija que crece sin conocer el amor de su madre. Eres tan amable que me atrajo la amabilidad y la naturaleza gentil de Newton cuando pensaba en su hija y su suegra. Yo tenía 40 años en ese momento y pensaba que vivir solo era divertido y que ya no tendría que casarme más. Sin embargo, decidí casarme. Newton porque quería compartir mi vida con él. Mi suegra que vive conmigo tenía 63 años en ese momento y parecía ser una persona amable en el primer encuentro. Me sentiría aliviado si alguien como tú se convirtiera en la segunda esposa de Newton. Tal vez me estaba felicitando, pero me sentí incómodo con ella. Decía cosas malas sobre las personas que se habían ido. Sin embargo, en ese momento no conocía la personalidad de mi ex esposa y dejé de lado el hecho de que ella realmente podría haber sido así en retrospectiva. Tal vez debería haber confiado en mis instintos y pensar en fue un poco mejor, entonces no habría visto un infierno así en ese momento. Mis padres ya habían fallecido y yo no tenía parientes cercanos. Era amable pero estaba ocupado con el trabajo y viajaba mucho. Mi esposo rara vez estaba en casa y había 3 personas en casa: yo, mi hija y su madre, que era ama de casa a tiempo completo. Yo quería ser una buena madre para mi hija, pero mi madre, mi suegra, mantuvo a Sui a su lado y no me dejó criarla. Este es mi precioso primer nieto, así que voy a criarla, solo hacer las tareas del hogar. Quería responderle algo, pero no pude resistirme a mi suegra. Lab, que me estaba mirando con una terrible cortina de espada, además era súper sobreprotectora. Mi suegra le compró a Susie todo lo que quería y no la regañó por ser egoísta. La abuela mami estaba enojada con Susie. Ayúdame. La hija, que nunca había sido advertida por alguien, abrazó a mi suegra pidiendo ayuda. Entonces mi suegra arrugó las cejas, me miró furiosa y se puso furiosa. No la regañes, elógiala y críala. Así que no digas nada más porque eres un extraño sin conexión sanguínea, eso es lo que dijo. No quería preocupar a Newton porque estaba ocupado con el trabajo, pero sentí que no era bueno para mi hija cuando consulté gentilmente con mi esposo. Su tez cambió, sus ojos estaban bien abiertos, sus labios estaban temblando y parecía como si estuviera asustado por algo. Lo siento, mi mamá se emociona con Sue. La vigilaré. Louisa, no te preocupes demasiado. No se trata de mí, se trata de Susan, por quien estoy preocupado. Se volvió cada vez más egoísta. Susie grita mientras señala la pantalla de un comercial de televisión. Yo digo, quiero esto, deberías comprarlo. No voy a comer hasta que lo compres. Susie, entiendo, lo siento, la abuela irá a comprarlo pronto. Don, no te enojes, ella hace berrinches hasta que consigue lo que quiere. Cuando yo era joven, estaba limitado a juguetes y trajes que eran relativamente baratos y fáciles de conseguir, pero cuando estaba en la escuela secundaria comencé a desear cosas caras que no me importa rogar por ropa y bolsos de marca que tienen sus amigos ricos. Mi hija también se burló de mí diciendo que después de todo mi madrastra tiene frío. Consulté con mi esposo Newton. ¿Qué dice Susie? Eso es egoísta. Mi esposo murmuró sorprendido. Eso es bastante natural. Susie estaba jugando a ser una niña obediente y linda solo frente a su padre. Newton amonestó a su hija cariñosamente. Susie, usa lo que necesitas, no puedes conseguir todo lo que quieres, será mejor que aprendas a ser paciente para no avergonzar a tu abuela ni a mami papi. Lo siento por preocuparte. Solo quería porque todos mis amigos los tienen. Voy a aguanta de ahora en adelante. Me alegro que hayas entendido. Mi suegra, que estaba escuchando conmigo, también asintió y pensé que esto me calmaría, pero fue un gran error. Al día siguiente, cuando mi esposo se fue a trabajar, Susie de repente cambió, me pateó por detrás mientras estaba tendiendo la ropa en el
Jardín, simplemente me caí y me golpeé fuerte la cadera. Me duele. ¿Qué estás haciendo? Se lo contaste a mi papá. No. Te perdonaré, estoy pensando. Por ti. No me levanté. Después de eso, el comportamiento de mi hija solo empeoró. Diciendo que su madrastra me trataba mal, incluso escribía cosas malas sobre mí en las redes sociales. La gente a mi alrededor me miraba con los ojos blancos y comencé a ser abusada y no podía dormir en las noches cuando hablaba con mi marido. Recibía muchas veces más venganza por parte de mi hija, así que gradualmente no pude decirle a Newton cuando se graduó de la escuela secundaria, ni siquiera podía ponerle las manos encima a mi suegra. Mientras tanto, mi suegra colapsó repentinamente y falleció. No tendré suficiente dinero para gastos de bolsillo si la anciana muriera, incluso cuando mi suegra, que tanto la amaba, se había ido. No podía creer las palabras de mi hija, que no derramó una sola lágrima. Chasqueó la lengua y pensó solo en ella misma cuando estaba ocupada con el funeral de mi suegra, y al asistir al funeral alguien me llamó gentilmente. Era mi pariente Carson, quien siempre fue amable conmigo. Ella me contó el impactante hecho de que su suegra había sido fuertemente amordazada. De hecho, la ex esposa de Newton era una persona muy amable, pero su suegra la irritaba mucho y la separaron de su hija y estaba en desesperación, así que ella se quitó la vida. Me quedé en shock. Estaba tan enferma como mi ex esposa. Le pregunté a mi esposo. Lo siento, y me senté. Le dije fuertemente a mi madre que no te hiciera sentir así, pero no pude. No culpo a mi esposo, quien siempre había sido amable conmigo en ese momento. El acoso de Susie fue más doloroso que el de mi suegra, pero no podía confiar en lo asustada que estaba Susie. Pensé que iba a enfrentar a mi hija de nuevo, pero para entonces ya era demasiado tarde. Cuando mi marido está cerca, ella no hace nada, pero cuando él no está, solo me acosa. Mal escupitajo de repente. Tirarme cosas porque haces una cosa tan terrible a pesar de que eres una buena niña delante de tu papá. Porque mi papá es rico, me quedaré con todas las propiedades. Que me estás molestando. Sal de esta casa lo antes posible. No necesito dinero, solo quería ser tu madre. Cállate. Ella no pareció escuchar mis palabras. Me agarró pelo y me arrastraron. Me dieron patadas por detrás. Mi cuerpo estaba cubierto de moretones. Gradualmente su acoso empeoró y mientras mi esposo estaba en un largo viaje de negocios, finalmente mi hija me echó de la casa diciéndole que se fuera con el dinero. Era un día gélido con nieve parpadeante. Mis vecinos pensaban que yo era una persona terrible que le hacía cosas terribles a mi hijastro y no podía pedir ayuda mientras estaba parada frente a la puerta principal con cerradura, temblando por el frío y la ropa ligera. Que mi esposo regresó de un viaje de negocios antes de lo planeado. Louisa, ¿qué está pasando aquí? Mi esposo, que estaba sorprendido por mi apariencia, se quitó el abrigo y me lo puso. Entre lágrimas le conté lo que había sucedido. Estaba muy decepcionada y me separé de mi esposo y dejé la casa, y 5 años después corté los lazos con los familiares de Newton, pero recibí una llamada telefónica de Karin, quien era la única con la que me mantuve en contacto para disculparme. Susie le dijo a Carson que si no me decías pagarías por esto. Entonces le contó a Susie por qué todavía necesita algo de mí. Desfigurado cuando no respondí, sonó el intercomunicador varias veces. No tuve más remedio que abrir la puerta principal y vi a una niña que estaba flaca y con la ropa hecha jirones. Desde que mi papá murió no he comido en 3 días. Por favor, ayúdenme. ¿Qué diablos significa eso? No entendí por qué, pero lo toqué. No tiene nada que ver conmigo. Entonces Susie de repente cambió. ¿Vas a abandonar a tu propia hija? Ciertamente es el deseo de los padres de ayudar a una hija en problemas. Pero lo he hecho. Pagar por esto algún día. Escuché a mi hija gritar desde el otro lado de la puerta inmediatamente después de que comenzó el acoso. Como graffiti en la casa y desperdicios de comida en el buzón. Todo fue hecho por Susie. También había evidencia de que no te perdonaré más. Me había estado preparando para algo desde que mi hija visitó mi casa. Llamé a mi hija. ¿Puedes venir a mi casa porque tengo una consulta? Finalmente estás lista para ayudar, mami. Ahí estaré si no tienes mucho dinero. Listo, te vas a meter en problemas. Susie pronto llegó con mucha alegría. Dame el dinero rápido. No te perdonaré si me das poco dinero. No tengo dinero para darte lo que tú. Como la enfurecida Susie recaudó su puño y se acercó a mí. Una voz de hombre vino desde la trastienda. Es la primera vez que escucho estoy muerto. Papá, ¿por qué estás aquí? Los ojos de Susie se abren, da un paso atrás y se sorprende. De hecho, el día que salí de casa
Más tarde, mi esposo me compró otra casa de segunda mano, así que originalmente decidí vivir allí. Mi esposo, que viaja a menudo, iba y venía entre mi hija y yo, por eso supe de inmediato que decir que mi esposo se había ido era una mentira por parte de Susie. Tú me engañaste, tú fuiste quien mintió, ¿verdad? Sabía todo, de hecho, había oído hablar de la situación de mi hija a mi marido hace medio año. Mi hija se casó con alguien que conoció en una aplicación de citas, pero se divorció y la echaron cuando se descubrió que Susie estaba gastando dinero y estaba endeudada con mi marido, que se hizo cargo de la deuda. Dijo que eres adulta, así que a partir de ahora deberías vivir bien sola. Sin embargo, la vida de su hija no cambió y Susie, que tenía problemas de dinero, vino a mi casa. Si no te divorcias, todavía eres mi madre, dame dinero para tu hija. Me sorprendió que Susie se volviera desafiante. No soy tu verdadero padre porque ni siquiera eres adoptado y te voy a demandar por acosarme para conseguir dinero. ¿Eh? No lo hice. ¿Vas a acusarme de un delito sin ninguna evidencia? Les mostré las imágenes de CCTV. De hecho, justo después de que mi hija me visitara y fuera abusiva, pensé que probablemente ella prepararía algo, así que instalé una cámara y mostró a Susie acosándome. Frente a mi casa. Susie, ¿qué estás haciendo? No quiero que me lo cuente un hombre que abandonaría a su propia hija. Susie finalmente expuso su verdadera naturaleza frente a mi esposo. También estoy grabando esta conversación, así que va a ser una prueba al darse cuenta de que no tenía dónde escapar. El rostro de Susie se puso pálido y comenzó a disculparse y a suplicar perdón con sus palmas. No le digas a la policía, no te lo pierdas. Solo quería un poco de dinero para gastos de bolsillo. Dije con severidad. Nunca te perdonaré. Y nunca olvidaré la forma en que me trataste. Además, no te servirá de nada si te perdono aquí, así que enmienda tus pecados. Fue atrapada y declarada culpable. Incluso cuando salió de la cerca no había nadie para ayudarla porque su trabajo se había vuelto popular. Habrá muertes y una vida miserable esperándola. La casa de mi suegra también fue vendida y mi esposo y me mudé a una casa en los suburbios. Es un lugar que mi hija ni siquiera conoce.